Nos acompaña también el profesor Ramón Pacheco Pardo. Él es el Career Chair del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Bruselas, profesor de Estudios Europeos e Internacionales de King's College London, quien nos va a contar acerca de cómo surge la guerra de Corea, qué ocurrió ahí, y que nuestros asistentes puedan entender un poco más acerca de ese contexto histórico global. Adelante, Ramón. Gracias Carolina y gracias por la invitación al evento. Lo que vemos es que la guerra de Corea fue la primera gran guerra que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el contexto en el que estábamos era un contexto de división entre los países democráticos y los países comunistas. Y hubo tres países después de la Segunda Guerra Mundial que quedaron divididos. Uno fue Alemania, el otro fue Corea y luego Vietnam a partir del año 54, después de la guerra de Indochina. Así que Corea fue uno de los centros, digamos, geoestratégicos en el que se libró la guerra entre el comunismo y el capitalismo. Y lo que vimos fue que después de la colonización de Japón, que terminó en el año 45, hacia el año 48 ya había quedado claro que Corea iba a ser dividido en dos bloques, no porque los coreanos quisieran, sino porque Estados Unidos y la Unión Soviética, digamos que así lo decidieron. Entonces, en el año 50 vimos que Corea del Norte decidió que quería reunificar el país, pero lo quería reunificar de manera unilateral. Como ha dicho el embajador, las fuerzas de las Naciones Unidas, incluyendo Colombia, ayudaron a Corea del Sur y el país quedó dividido en dos. Para cuando terminó la guerra en el año 1953, el país quedó dividido en dos, entre Corea del Norte, que era comunista, y Corea del Sur, que era capitalista. Y esto fue en un contexto en el que vimos que la división que se veía en Corea también se veía en el resto de Asia. Por ejemplo, en China quedó dividido entre la República Popular en el año 49 con Taiwán, la República de China, y en Asia los distintos países de la región bien estaban en el bloque liderado por Estados Unidos o bien estaban en el bloque comunista liderado por China y por la Unión Soviética. Y en este sentido lo que vemos es que Corea, que es un país que había estado unificado por unos 1000 años, en el año 50, pues se produjo esta división que dividió pues, a hermanos, a familiares, amigos entre los dos países, que ha terminado con una división que continúa hasta hoy. Y un último punto a resaltar a modo de introducción es que la guerra de Corea, a diferencia de la guerra de Vietnam, que vino después, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, se puede decir no tuvo un ganador claro. Una vez que Estados Unidos, las fuerzas de las Naciones Unidas asistieron a Corea del Sur y que China asistió a Corea del Norte, también la Unión Soviética, quedó claro que ninguno de los dos podía ganar la guerra. Así que eso llevó a la conclusión de que una guerra entre los dos bloques liderada por las mayores potencias en aquel momento no podía ser ganada por ninguno de los dos países. Y de hecho esta fue la última guerra en la que soldados estadounidenses por una parte, soldados chinos por otra parte, lucharon entre sí, y en el que la Unión Soviética apoyó a uno de los países directamente en su confrontación con Estados Unidos. ¿Verdad? En otras guerras se hizo de manera indirecta, igualmente Estados Unidos ayudó de manera indirecta a otros países que estaban luchando después en otras guerras contra la Unión Soviética. Así que quedó claro que estos dos bloques ninguno podía vencer al otro, al menos a corto plazo, y que la Guerra Fría iba a durar por muchas décadas, como al final así fue, ¿verdad? Hasta el año 91. Muchísimas gracias, Ramón, por esta rápida y valiosa introducción. Usted nos dio hace un momento algo de contexto sobre lo que estaba pasando en ese momento en la península de Corea. En la actualidad, ¿cuál es la situación? ¿Qué está pasando? ¿Por qué este acontecimiento sigue siendo de gran importancia?
¿Y qué implicaciones cree usted que tiene este evento que estamos discutiendo, el de la participación de Colombia en la guerra de Corea, en la relación bilateral? Yo sé que son varias cosas. eh, Usted responda la pregunta con la que se sienta más cómodo. Adelante. Sí, creo que son tres puntos principalmente. El primero, que la guerra de Corea en sí tiene relevancia hoy porque la división de Corea nos ha llevado a tener una Corea del Norte con armamento nuclear. Si Corea no siguiera dividida, si se hubiera unificado tras la colonización por parte de Japón o tras la guerra de Corea, pues hubiera seguido otra trayectoria muy distinta. Corea del Norte hoy tiene armamento nuclear, evidentemente eso afecta a cualquier país que quiere defender el derecho internacional, porque el programa nuclear norcoreano y también el programa de misiles balísticos es contrario al derecho internacional, según las resoluciones de las Naciones Unidas. Y Corea del Norte puede ser un ejemplo para otros países que quieran desarrollar su armamento nuclear. Pues países como Irán, por ejemplo, pueden darse cuenta de que si Corea del Norte ha sido capaz de desarrollar su programa nuclear aun cuando está bajo las sanciones de las Naciones Unidas, a lo mejor ellos lo pueden intentar también, así que puede afectar a la proliferación nuclear. Creo que la segunda implicación importante es para la región. Tenemos una guerra fría, digamos, a nivel mundial o una incipiente guerra fría a nivel mundial entre China y Estados Unidos, y la península de Corea y el hecho de que las dos Coreas estén divididas significa que esta región, esta península, puede ser un escenario para esta guerra fría, con la influencia que tiene China sobre Estados Unidos y, evidentemente, como el embajador ha indicado anteriormente, la alianza que tiene Corea del Sur con Estados Unidos, lo cual me lleva a mi tercer punto, las relaciones entre Corea y Colombia. Evidentemente, a nivel comercial hay el Tratado de Libre Comercio. Son dos economías que hasta cierto punto son complementarias. Y aunque la guerra de Corea en sí no ha sido la única razón, evidentemente, por la cual hay un tratado de libre comercio, sí que es cierto, como os he indicado anteriormente, que hay mucha simpatía hacia Corea, hacia Colombia en Corea, así que facilita este tipo de relaciones. Igualmente, a nivel diplomático, no hablo del nivel militar, porque hay otra gente que puede hablar de este tipo de relaciones, pero a nivel diplomático, a nivel político, vemos que hay cooperación entre los dos países en el marco de las Naciones Unidas, en el marco, por ejemplo, de la Organización Mundial del Comercio, en el marco del ámbito Asia-Pacífico, que más y más se está convirtiendo en un polo vital a nivel comercial, pero también político a nivel mundial. Y hasta cierto punto esto viene del hecho de que Colombia ayudó a Corea del Sur durante la guerra de Colombia, así que la guerra de Corea. Así que la guerra de Corea sí que tiene esa influencia en lo que está sucediendo hoy a nivel mundial, a nivel regional y también a nivel bilateral entre Colombia y Corea del Sur. Muchísimas gracias, Ramón. Algo que vemos aquí es, titulamos este evento 70 años de historia, pero muchos de estos acontecimientos de una u otra forma continúan ocurriendo, que han tenido un impacto significativo en la construcción del mundo en el que estamos viviendo.